He vivido en esta casa más años de los que puedo contar con facilidad. No porque el tiempo haya pasado lento, sino porque aquí cada día se parecía al anterior. Las mismas paredes, el mismo suelo frío en invierno, el mismo balcón desde el que veía crecer a los hijos de otros, mientras el mío se hacía adulto y se marchaba. Siempre pensé que este piso no era mío, pero que tampoco podía dejar de serlo. Pagaba el alquiler, cuidaba las plantas del rellano, saludaba a los vecinos. Eso, durante muchos años, fue suficiente para sentir que pertenecía a algún sitio, hasta que dejó de serlo. Aquella mañana llegó una carta. No hizo ruido al caer por debajo de la puerta. El papel era blanco, demasiado limpio. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa, junto a la taza de café. Mirarla ya me cansaba, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza lo que contenía. Cuando por fin la abrí, lo entendí todo en la primera línea. El propietario informaba, de manera correcta y educada, que el contrato no sería renovado. No había reproches. No había explicaciones largas, solo fechas, plazos, palabras legales que no dejaban espacio para preguntar nada. Decía que el edificio iba a ser reformado, decía que necesitaban las viviendas libres, decía que entendían la situación, pero que no podían hacer nada más. Cerré la carta y me quedé sentada. No sentí rabia al principio, sentí vergüenza, como si hubiera hecho algo mal sin saber cuándo. Miré alrededor, el armario viejo, la mesa con una pata más corta, la marca en la pared donde mi marido apoyaba la bicicleta. Pensé en todo lo que no se puede meter en una caja, en lo poco que importa eso cuando alguien decide que ya no encajas en un lugar. Me asomé al balcón, la calle seguía igual, bares nuevos, alquileres turísticos, gente joven entrando y saliendo con maletas pequeñas, como si la vida fuera algo que se puede doblar y guardar. Yo no sabía doblar la mía. Pensé en buscar otro piso, pensé en los precios, pensé en mi pensión, pensé en mi edad, y por primera vez, una idea que nunca había tenido se instaló con claridad. No es que yo me fuera a ir, es que me estaban sacando. La casa no protestó, las paredes no dijeron nada, pero yo sentí que algo muy antiguo empezaba a resquebrajarse por dentro. Aún no había hecho nada, no había llamado a nadie, no había pedido ayuda, solo sabía una cosa. Después de tantos años viviendo aquí, me estaban diciendo que ya no había sitio para mí, y ese pensamiento, silencioso y firme, fue el verdadero comienzo de todo. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Eso fue lo más cruel. La carta seguía doblada dentro del cajón, pero el sol entraba a la misma hora. El ruido de la calle era el de siempre, y yo seguía despertándome temprano por costumbre. El mundo no se había detenido para darme tiempo a entender. Empecé a mirar el piso como si ya no fuera mío, no por desinterés, sino por miedo. Cada mueble parecía demasiado grande para llevárselo, cada objeto demasiado cargado de recuerdos para dejarlo atrás. Pensé en cuántas veces había limpiado esas mismas baldosas sin imaginar que un día tendría que despedirme de ellas. Intenté informarme. Abrí el ordenador que casi nunca uso. Busqué alquileres en el barrio. Luego un poco más lejos. Luego aún más. Cada número que aparecía en la pantalla era más alto que el anterior. Cerré la página varias veces, como si así pudiera cambiar algo. Pero los precios seguían ahí cuando volvía a abrirla. Pensé en pedir ayuda, pensé en mi hijo, en su vida ya hecha, en su piso pequeño, en sus propios problemas. Pensé en los vecinos, cada uno con sus prisas, sus miedos, sus cartas parecidas a la mía. Me di cuenta de que no sabía a quién llamar primero cuando el problema no es puntual, sino estructural. Bajé a la calle más de lo habitual. Caminé despacio, observando los portales. Donde antes había una mercería ahora había una cafetería moderna. Donde antes vivía una familia, ahora entraban turistas con códigos en el móvil. Todo parecía diseñado para alguien que no se quedaba demasiado tiempo. Yo sí me quedaba, o al menos, lo había hecho hasta ahora. Entré en una oficina inmobiliaria por impulso. Miré los anuncios pegados en el cristal. Estudios diminutos. Habitaciones compartidas. Precios que superaban mi pensión sin esfuerzo.
Sentí algo parecido a la vergüenza, como si mi edad fuera una molestia más que no figuraba en ningún papel. Salí sin preguntar nada. Volví a casa con la sensación de haber hecho un recorrido inútil. Me senté en la cocina y volví a sacar la carta. La leí despacio, línea por línea. Todo estaba escrito con corrección. Nadie levantaba la voz. Nadie me insultaba. Precisamente por eso dolía más. Comprendí que no había un villano claro. Solo un sistema que funciona sin mirar a quién deja atrás. Esa noche casi no dormí. No por el ruido, sino por las cuentas que se repetían en mi cabeza. Plazos, ahorros, fechas. Pensé en lo frágil que se vuelve la vida cuando depende de cifras que no controlas. Pensé también en lo injusto que es tener que demostrar que mereces quedarte donde siempre has estado. Al amanecer, me senté en el balcón con una manta sobre los hombros. La calle empezaba a llenarse. Gente joven, segura, con mochilas ligeras. Me pregunté en qué momento una pasa de ser vecina a ser estorbo. No lloré, aún no, pero sentí algo muy claro. Esperar en silencio no iba a cambiar nada. Si no hacía nada, el tiempo decidiría por mí, y ya había aprendido lo que pasa cuando otros deciden sin mirarte. Todavía no sabía cómo defenderme, no sabía a quién acudir ni qué derecho tenía realmente, pero por primera vez desde que llegó la carta, entendí que esto no era solo un problema de vivienda, era una lucha por no ser borrada del lugar donde había construido mi vida, y esa conciencia, incómoda y pesada, me acompañó todo el día como una sombra que ya no podía ignorar. El aviso definitivo llegó una semana después. No fue una sorpresa, pero aún así dolió como si lo fuera. Esta vez no fue solo una carta informativa, era una notificación con fecha concreta, con plazos claros, con una sensación de cierre que no dejaba espacio para el autoengaño. El tiempo de pensar había terminado, ahora tocaba marcharse. Leí el documento varias veces, no porque no lo entendiera, sino porque esperaba que alguna frase cambiara si la miraba el tiempo suficiente. Pero las palabras seguían ahí, firmes, impersonales. Todo estaba dentro de la ley. Eso lo hacía todavía más difícil de discutir. Decidí ir a una oficina pública para informarme. No sabía exactamente a cuál. Caminé siguiendo indicaciones vagas, preguntando poco, con la sensación constante de estar molestando. En la sala de espera había más personas como yo, rostros cansados, miradas bajas. Nadie hablaba, no hacía falta. El silencio era común. Cuando me atendieron, revisaron mis papeles con rapidez, asintieron, tomaron notas, me explicaron, con paciencia profesional, que las opciones eran limitadas, que la lista de ayudas era larga, que debía esperar, que entendían mi situación. Esa palabra, entender, se repitió varias veces, pero no cambió nada. Salí de allí con más folletos que soluciones, papel sobre papel, información que no resolvía el problema inmediato. Sentí una mezcla extraña de cansancio y humillación, no porque me hubieran tratado mal, sino porque todo el proceso parecía diseñado para alguien con más tiempo, más energía, más margen de error. Caminé sin rumbo durante un rato, me senté en un banco, observé a la gente pasar. Nadie sabía que yo estaba contando los días. Nadie notaba que ese barrio, que para muchos era solo un lugar de paso, estaba a punto de expulsarme definitivamente. Volví a casa con paso lento. Abrí la puerta y me quedé de pie un buen rato, como si quisiera memorizar la entrada, el sonido, el olor, la luz cayendo siempre del mismo lado. Pensé en cuántas veces había entrado sin pensar en ello. Ahora cada detalle parecía una despedida anticipada. Me senté en el suelo del salón, no en la silla, no en el sofá, en el suelo frío. Allí lloré, no de manera descontrolada. Lloré en silencio, con una tristeza densa, pesada, que no busca consuelo rápido. Lloré por la casa, sí, pero también por todo lo que esa casa representaba. Estabilidad, rutina, pertenencia. Comprendí entonces que perder el piso no era solo perder un techo, era perder la versión de mí que había sido segura, la que sabía dónde estaba cada cosa, la que tenía un lugar al que volver sin preguntas. El miedo apareció con claridad, miedo a no encontrar nada,
miedo a depender, miedo a convertirme en una carga. Cuando el llanto se calmó, me quedé sentada, respirando despacio. El silencio ya no era solo tristeza, era también un espacio donde algo nuevo empezaba a formarse. No una solución, todavía, pero sí una pregunta distinta. ¿Y si no aceptaba esto como algo inevitable? No sabía aún qué podía hacer, no sabía si tenía fuerzas suficientes, pero por primera vez, dejé de pensar solo en sobrevivir y empecé a pensar en resistir. Esa noche dormí poco, no por insomnio, sino por decisiones que todavía no tenían forma. Pensé en asociaciones, en vecinos, en movimientos de los que había oído hablar sin prestar demasiada atención. Pensé que quizá no estaba tan sola como había creído. Al amanecer, la luz entró como siempre. Nada había cambiado por fuera, pero dentro de mí, la resignación había empezado a resquebrajarse, y supe que el siguiente paso, fuera cual fuera, ya no sería pasivo, porque quedarse quieta también era una forma de perder. El primer gesto fue pequeño, tan pequeño que casi me avergoncé de él. Dejé un papel doblado sobre la mesa de la cocina durante horas antes de decidirme. Era un número de teléfono que había copiado de un cartel pegado en una farola del barrio. Hablaba de asesoría para personas amenazadas de desahucio. Lo había visto muchas veces antes. Nunca pensé que algún día lo necesitaría. Esa tarde lo marqué. No sabía qué esperar. No sabía si alguien respondería. No sabía si tendría fuerzas para explicar mi situación sin sentirme aún más pequeña. Cuando colgué, no sentí alivio inmediato, pero tampoco sentí vacío. Sentí algo parecido a haber dado un paso fuera de una habitación demasiado cerrada. El aire no era todavía limpio, pero al menos había movimiento. Los días siguientes se llenaron de gestiones lentas, papeles, citas, formularios que parecían no acabar nunca. Me cansaba con facilidad, pero seguí. Cada trámite era una manera de decirme a mí misma que no me estaba rindiendo. A veces dudaba, a veces pensaba que era inútil, pero incluso en esos momentos, algo había cambiado. Ya no estaba completamente sola frente al problema. Un día me acerqué a una reunión del barrio. No conocía a casi nadie. Me senté al fondo, observando. Escuché historias parecidas a la mía. Personas mayores, familias, gente que había vivido décadas en el mismo lugar y ahora tenía que marcharse sin haber hecho nada mal. Comprendí que mi historia no era una excepción, era parte de algo más grande. Eso no quitaba el miedo, pero lo hacía compartido. Empecé a hablar más con los vecinos, no de forma dramática, de manera natural, como quien admite por fin que algo pesa. Descubrí que algunos ya habían pasado por procesos similares, que otros estaban en el mismo punto que yo. El barrio, que creía silencioso e indiferente, empezó a mostrar grietas por donde se colaba la solidaridad. No todo era esperanza. Había días en los que las noticias eran confusas, días en los que parecía que nada avanzaba, pero incluso entonces, había llamadas, mensajes, pequeños gestos que sostenían. Una información nueva, un acompañamiento a una oficina, un café compartido después de una mañana difícil. En casa, el piso ya no me parecía tan frágil, seguía siendo el mismo, pero ahora lo miraba con la conciencia de que estaba luchando por quedarme, no esperando a que me echaran. Esa diferencia era enorme, me devolvía algo de la dignidad que había empezado a perder. Una tarde abrí todas las ventanas. El aire entró con fuerza, movió las cortinas, trajo ruido de la calle, vida. Me senté en el sofá y respiré despacio. No sabía cómo terminaría todo, no sabía si lograría quedarme o tendría que irme, pero por primera vez desde que llegó la carta, sentí que el resultado no dependería solo de la voluntad de otros. Había encontrado algo más importante que una solución inmediata. Había encontrado apoyo, había encontrado voz. Había encontrado la fuerza de no aceptar el silencio como respuesta. El miedo seguía ahí, pero ya no caminaba sola con él. Y mientras caía la noche, pensé que tal vez resistir no era ganar siempre, sino no rendirse antes de tiempo. La resolución no llegó de golpe. No hubo un día exacto en el que todo se aclarara. Fue más bien un proceso lento, casi silencioso,
como cuando una herida deja de sangrar antes de empezar a cerrar. Un día me di cuenta de que ya no despertaba con el mismo nudo en el estómago. El miedo seguía ahí, pero había perdido fuerza. La ayuda no fue un milagro, fue trabajo, insistencia, acompañamiento. Gracias a la mediación y a la presión colectiva, el desahucio se aplazó. No era una victoria definitiva, pero sí tiempo. Tiempo para buscar opciones reales. Tiempo para respirar. Tiempo para no sentir que me estaban empujando fuera de mi vida sin mirarme a los ojos. El propietario aceptó negociar, no por bondad, sino porque las cosas, cuando se hacen visibles, ya no son tan fáciles de ejecutar en silencio. El contrato no volvió a ser el mismo de antes, pero tampoco fue una expulsión inmediata. Comprendí entonces algo importante. Muchas injusticias sobreviven solo mientras nadie las nombra. El piso volvió a sentirse hogar, no como antes, cuando lo daba por hecho, sino de una manera más consciente. Cada mañana abría las ventanas con una gratitud nueva. No era apego ciego, era reconocimiento. Ese espacio había sido escenario de mi vida, y yo seguía ahí, sosteniéndolo. El barrio también cambió para mí, no porque desaparecieran los problemas, sino porque dejé de sentirme sola dentro de ellos. Saludaba a la gente con más firmeza, me detenía a hablar, compartíamos información, cansancio, incluso humor. Descubrí que la dignidad no siempre se defiende en soledad, a veces se construye entre varios, poco a poco. Pensé mucho en lo ocurrido, en cómo estuve a punto de aceptar la expulsión como algo natural, en lo fácil que es convencerse de que ya no toca luchar cuando una se hace mayor, y entendí que eso también es una forma de violencia, hacerte creer que ya no mereces estabilidad. No recuperé la seguridad absoluta, la vida no funciona así, pero recuperé algo más valioso, la conciencia de mi propio valor, la certeza de que mi historia, mis años, mis rutinas, no son desechables. Una tarde, al sentarme en el balcón, vi pasar a los mismos turistas de siempre, con sus maletas ligeras. Ya no sentí resentimiento, sentí distancia. Mi vida no cabía en una maleta, y eso, lejos de ser una desventaja, era una prueba de que había vivido de verdad. Comprendí que quedarse no siempre significa resistirse al cambio. A veces significa defender el derecho a no ser borrada. Hoy sigo aquí, no sé hasta cuándo, pero sé cómo. No desde el miedo, sino desde la dignidad. No desde el silencio, sino desde la conciencia. Y eso, después de todo, es también una forma de hogar.